Yo creo que cuando escriba mi historia como acompañante o mi relato, claramente el hito de César va a estar ahí también. Entonces por eso también lo escojo para compartirlo, porque tiene como un gran significado para mí. O sea, creo que como que confluyeron varias cosas, el hecho de ser nueva en un lugar y llegar a un reto como es Conéctate también, pero también el hecho como de aprender junto a él, acompañar, y también que yo siento que se dejó acompañar finalmente. El día de hoy he invitado a César a que conversemos un poco acerca de la experiencia que ha sido diseñar su curso Blended de Historia del Diseño, y pues digamos él como el docente, yo como la acompañante en su proceso como asesora pedagógica de Conéctate. Entonces pues queremos contar un poquito de la historia juntos y de lo que ha significado esta experiencia para los dos. A mí me gustaría pues que César pudiera contar un poco cómo inició este proceso, porque pues yo no me vinculé desde el inicio, sino yo llegué a partir de febrero, pero pues él tenía una historia desde antes. Para mí fue empezar con César y fue empezar en Conéctate, entonces también eso todo tenía un valor como del asombro, de despertar a una nueva actividad, de descubrirme en un nuevo rol. Entonces pues digamos todo era nuevo para mí en ese momento, y siento que nos tomamos un tiempo importante como en conocernos. Eso fue el primer semestre de este año. Entonces un poco en conocer como cuáles eran nuestros ritmos de trabajo, en conocer también nuestros estilos, nuestras maneras de ser, y también evidentemente pues de conocer el curso. Entonces fue como un tiempo para empezar como de a poquitos. Recuerdo que en ese primer momento César estaba diseñando unos pilotos, unas pruebitas muy pequeñas de cómo era esto del blended. Entonces pues como que también fue interesante que yo pude vincularme de a pocos con el proceso, ir a sus clases, ver cómo se movían esas arenas ya con sus estudiantes, con sus casi 80 estudiantes, que es un curso enorme. Cosa que pues me parecía también un reto súper importante. Entonces conocerlo ya como en ese quehacer docente también, y ahí pues se dio algo muy, muy bonito y muy agradable, y fue que los tres, César, Aida y yo, armamos equipo. Fue muy interesante que Aida como asesora TICE también se involucró en todo este proceso de diseño, y también entramos juntas como en este proceso de comprender el curso, y César también como muy amorosamente de dárnoslo a conocer. Entonces fueron unos tiempos como muy pausados, pero también creo que fue el tiempo perfecto como para conocernos y descubrir cómo trabajar juntos. Fue establecer una relación que sabíamos que no iba a ser de tipo puramente práctica, sino que todos estábamos como comprometidos también a meternos a profundidad sobre a sumergirnos en el diseño del curso. Entonces fue como ver esa perspectiva desde la cual él concebía su enseñanza y los procesos de aprendizaje en su curso. Le decía yo a César que fue muy satisfactorio, digamos ahora que lo miro hacia atrás es muy satisfactorio ver cómo todo eso finalmente quedó plasmado en la práctica y en lo que se diseñó, pues que eso es lo que me hace también sentir como más orgullosa de ese trabajo, y como que hace que lo admire muchísimo, y es ver cómo todos esos principios que tienen que ver con la enseñanza de la historia de una manera no lineal, que tienen que ver con que los estudiantes puedan conectar como esos grandes conceptos por allá universales de la historia, y a veces distantes como con sus propias identidades y con lo que les sucede en su día a día, en su cotidianidad, y pues con sus identidades personales finalmente. Entonces como que ver que todo eso quedó plasmado en el diseño pues es muy satisfactorio. Sobre cómo llegó él como diseñador a relacionarse con la historia y la teoría, y de dónde surgía esa pasión. Entonces César nos contó como ese encuentro con la ciudad, con Bogotá, y cómo a partir de allí empezó a generar todos unas investigaciones, unos estudios, y empezó a encontrar también como un gran nexo como con algo que él trabaja, que es la estética de la cotidianidad. Y allí cuando él nos estaba contando esa historia de cómo llegó a volverse finalmente historiador, que se remontó como a sus historias de estudiante y demás también, como que allí comprendimos qué significaba que César estuviera tomando la ciudad como un aula para la enseñanza de la historia del diseño, y qué significaba que César tratara de buscar en las calles de nuestra ciudad, en sus espacios, en sus objetos y todo, pues esa historia también viviente y esas huellas. Entonces pues para mí ese momento fue como así como la luz, y fue como descubrir que lo biográfico siempre está cruzado como con lo que hacemos finalmente. Creo que siempre me extiendo en hacer los relatos, pero yo les conté como toda mi historia desde que era un estudiante de pregrado
hasta el momento en el que empecé a trabajar en historia y teoría y empecé a encontrarme con la ciudad, de unos eventos que se realizaron en la ciudad que fueron muy reveladores para mí en los 90s, y de ahí en adelante pues toda mi trayectoria académica hasta llegar a esta aproximación que dices con la estética de lo cotidiano y la estética en donde la ciudad juega un papel importante como espacio de aprendizaje. Que hubo como la paciencia de ambos lados, ¿no? De César como para confiar que eso que estaba pasando iba a tener algún sentido, iba a tener algún efecto en lo que íbamos a diseñar, y nosotras también para ponernos como en ese punto de intentar comprender todo el curso, pues para después entrar a intervenirlo y a diseñarlo. Yo también las entendí finalmente a ellas, y me beneficié muchísimo de la interlocución con ellas. Yo decía ahorita que yo necesitaba mucho conversar y hablar las cosas para decantar mis propios procesos de conocimiento, y saber también cómo proyectarlos pedagógicamente. También la capacidad de síntesis de Jennifer y Aida, y la claridad también con la que me ayudaban a decantar muchas cosas del mismo curso, de conceptos, casi que dictar el curso de nuevo, viendo presentación por presentación, sabiendo qué se iba a sintetizar, qué se iba a dejar por fuera. Ellas tuvieron como la claridad de hacer de ir mapeando absolutamente cada cosa que yo decía y saber y a partir de eso poder tomar decisiones. A estas alturas ya estábamos como en el intersemestral, que fue un trabajo digamos como muy intenso y muy continuo. César iba muy seguido a Conéctate y trabajábamos muy juntos. Después decidimos como meterle toda la ficha a diseñar como esa gran estructura de lo que es el curso, y le dedicamos mucho tiempo a intentar comprenderlo, a construir muy bien los objetivos, a pensar realmente cuál era la intención. Andábamos con un tablerito con post-its para todo lado porque sentíamos que un archivo no nos permitía hacer eso, que necesitábamos mover, que necesitábamos verlo, que necesitábamos como tener eso en concreto. Entonces fue un trabajo digamos muy constante durante 2 meses. Pues hay como un gran aprendizaje, eso es que vale mucho la pena dedicarle un tiempo importante a hacer esa construcción como general. Y ahí ya pues fluyeron cosas muy bonitas, unos nombres de los módulos súper creativos, unas metáforas súper interesantes, y ahí empecé a sorprenderme aún más y a enamorarme más del curso, porque veía que ese interés de César porque su enseñanza no fuera lineal, pues ahí la estaba viendo materializada, ¿no? Como esos saltos que él observaba en la historia, que planteaba esas relaciones, ese ir y venir. Entonces también como ofrecerle al estudiante la oportunidad de hacer una lectura más compleja. Entonces pues para mí en ese momento ya todo estaba como poniéndose muy emocionante. Y pues se acabó el intersemestral y nos dijeron algo así como, bueno, allá va el blended o no allá va el blended que está diseñado. Y pues nosotros teníamos todo el armado, toda la estructura, pero no teníamos el detalle de casi nada. Pedimos un voto de confianza y todos decidimos confiar de que sí lo íbamos a lograr. Periodo de hornear panes, digo yo, de ir sacando cada módulo semana a semana, irlo diseñando, irlo sacando y César irlo implementando y así. Digamos que nos trazamos unos objetivos para cada módulo, y el componente de video ya en el piloto habíamos demostrado ser un recurso que los alumnos estaban valorando, y Conéctate también pues, fue muy bien recibido. Yo era profesor youtuber de Conéctate, pues era el reto de escribir el guión, actuarlo y después postproducirlo, editarlo, ¿no? Todavía obviamente hay muchos ajustes que hacer, pero indudablemente la elaboración en este semestre, a diferencia del piloto, pues fue mucho más sofisticada, diría yo, mucho más elaborada, mucho más compleja y mucho más acorde también con cada módulo de aprendizaje. Y que detrás de esos videos también hay una intención clara como por hacer un acompañamiento al aprendizaje. Entonces es muy interesante porque está obviamente la entrega del contenido, pero también está la pregunta constante de César de cómo aparezco en la virtualidad, y yo creo que ese es un aporte también que él hace como a la indagación del blended y lo que implica dejarse de ver con el estudiante para que pasen cosas afuera. Entonces en este curso lo que pasa afuera es que salen a la ciudad, visitan, indagan, leen, producen cosas, pero también pasa que el profesor sigue estando, entonces como que se extiende esa presencia también, y César aparece con su humor, con ese personaje que él crea un poco para los videos. Entonces aparece ahí y le dice al estudiante, usted está en su casa, usted está en lo virtual, pero yo sigo estando también acá. Entonces pues digamos que a mí me parece como también una idea como muy innovadora, y también ver cómo humanizamos esas prácticas también
y como el acompañamiento también hace parte de lo que se diseña y como no decimos ya, pues el estudiante verá autónomamente qué hace afuera y cómo se autorregula y listo, sino también cómo humanizamos y acogemos también eso que pasa afuera. Y transmitiendo esa presencia del profesor a los estudiantes, pues fue como todo un proceso de aprendizaje que pues igual sigue en construcción. Y pues nada, yo escogí esta experiencia también para compartirla porque digamos, bueno, yo siempre he trabajado acompañando profesores, eso siempre ha sido mi trabajo desde el año 2007 que empecé más o menos con todo esto. Profesores de diferentes niveles educativos, de diferentes instituciones, de diferente educación formal, no formal, de diferentes escenarios. Y digamos, yo le decía que entonces, digamos como que para un profesor universitario, yo siento que es como no es tan natural esto de que haya alguien que lo esté acompañando. Hablábamos hace un rato con César como de la soledad que es propia de la labor docente, y entonces como que César se haya dejado acompañar y que nosotros hayamos estado como tan dispuestas a estar ahí en ese camino, yo creo que todo confluyó para que haya sido una experiencia muy significativa y muy bonita. Sí, y el curso, yo tengo que decir también que el curso no es satisfactorio en este momento. Yo considero que pues, es un éxito esta primera etapa de implementación, vendrán muchas más, pero es un éxito no solo a nivel como de la implementación blended y todo el diseño curricular y como toda la parte no sé si técnica o bueno, sí, toda la parte de la implementación del blended, sino que también intelectualmente, gracias a la interlocución que tuve con ustedes, el curso es mucho más sofisticado, no sé, tal vez no es la palabra, pero mucho más sólido, mucho más estructurado, mucho más contundente, porque la interlocución muy inteligente que tuve también con ustedes durante todo el proceso me permitió depurar muchísimo el discurso y estructurar mucho mejor cada módulo. Tú siempre hablas de los nombres creativos de cada módulo, pero de alguna manera esos módulos, esos nombres creativos también salieron gracias a que yo tuve la interlocución de ustedes y que yo me sentí escuchado y que tuve una muy buena retroalimentación de todo el proceso. Y yo creo que también pues como mencionar la constancia, ¿no? Que también es como otro elemento que yo creo que hace parte del acompañamiento y es la constancia de ambas partes. No sé, César estuvo desde el otro lado del mundo y ahí estuvimos haciendo acompañamiento también, nosotros un pedacito de nosotros en Venecia mientras él estaba allá en su congreso. Entonces yo creo que todas esas cosas son muestra de que hubo una corresponsabilidad también, mucho juicio de este lado a la hora de producir las cosas, mucho juicio de este lado también a la hora de retroalimentar, estar como ahí pendientes, no soltar. Que si de pronto César estaba muy ocupado, ánimo, pero aquí estamos, pero entonces cuando nos vemos, o lo mismo nosotras, y en algún momento nos desconectábamos, como una corresponsabilidad del proceso. Entonces yo creo que eso es clave. Y pues ahora que tenemos, digamos que como asesora pedagógica tengo la oportunidad de verlo hacia atrás, pues pienso, pues a mí personalmente me queda faltando como un cierre, pues como que a veces estas cosas se miden porque hay un producto diseñado que es el curso, detrás de todo ese producto y tras bambalinas está este vínculo que se tejió, esta relación, esta historia también de ese diseño, pero entonces queda como la sensación y el deseo de seguir decantando eso, ¿no? Como que todo el último semestre fue muy rápido de hacer, implementar, y de pronto ahorita sería muy interesante que hubiera podido venir una etapa de reflexionar, por qué no escribir, que también nos lo hemos planteado. Lo planteamos, sí. Entonces como que hubiera un espacio institucionalizado para eso y que eso también hiciera parte de la convocatoria, como poder cerrar ese proceso, también que César tenga un poquito más de aire para implementar sin estar diseñando paralelamente y que eso nos permita hacer como otras cosas. Entonces de pronto eso es como lo que queda como en el deseo, pero pues nada, César sabe que ya tiene las puertas abiertas y que nosotras también vamos a continuar pendientes de muchas maneras, porque también la clave de esto es que sea sostenible y yo estoy segura que en este caso lo es porque estoy segura que César va a poder, o sea, digamos, fue tan responsable, tan pendiente de cada cosa que yo creo que es su curso como tal, ¿no? Como no a veces tiene la sensación de que es el curso de Conéctate y cuando el profesor se vaya, ¿qué va a pasar? Pero en este caso, pues estoy segura que no, pero a veces hace falta también como con quien conversar y contrastar ciertas cosas. Entonces, pues las puertas siguen abiertas allá en Conéctate y quería compartir esta experiencia y conversarla contigo, César. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos.